ahora sí, buenas tardes. Lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia, porque además lo hablábamos ahora, que con esta tarde tan soleada, que el buen tiempo, ¿no? ha venido de repente. Pues bueno, todos estos cambios inesperados pues se agradece, ¿no? El hecho de que estéis. Además, lo hemos hablado siempre, este proyecto que continuamos ahora con esta tercera ponencia, charla con Estrella Fernández, ahora hablaré unos minutos de su trayectoria, pues es para todos, ¿no? Y de hecho el tema que vamos a tratar hoy, que es la gestión del duelo, pues sale un poco de lo que son los proyectos base de la Fundación. De una manera o de otra, conocéis que nuestros proyectos intervenimos con usuarios y con familias con enfermedades neurodegenerativas y con padres y familias con chicos con alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Hoy el tema es diferente y estamos muy contentos porque queremos dar esa divulgación de interés para la población general, ¿no? Tenemos previsto ya el mes que viene una charla de la que os iremos informando, pero bueno, la que hoy nos ocupa, lo primero que quiero es agradecer a Estrella el hecho de que ha venido desde el primer momento cuando se lo comenté. He tenido la suerte de compartimos un grupo de intervención en el Colegio de Psicólogos y bueno, pues desde el momento que contacté con ella, primero además con muy poquito tiempo, ¿verdad? Y ahora hablaré sobre qué es lo que hace actualmente, pero su trabajo pues le deja pues muy poco tiempo. De hecho, hemos podido reunirnos lo justo para poder prepararla bien, pero es de agradecer. Agradecemos también desde la Fundación, al Ayuntamiento, a los servicios sociales, a la Casa de Cultura, todos los que aquí la conforman, porque somos un poco pesados también, en el sentido que queremos que esté todo bien preparado, que el micro funcione, que las diapos, que todo lo que vemos aquí pues lleva un trabajo detrás, ¿no? No solo las instituciones, sino también voluntarios, colaboradores, personal de prácticas. Además quiero hoy nombrar a Yaiza y a Christopher, porque bueno, esta mañana estábamos montando el fotocall, que se llaman así, ¿no? Que veis ahí al lado, y creo que es importante pues agradecerlo, ¿no? Bueno, como os decía, la charla de hoy vamos a hablar sobre la gestión del duelo, un tema que es un suceso pues, que de una manera o de otra, más cerca, más lejos, antes o después, pues bueno, vamos a tener que vivir de cerca, probablemente, ¿no? Entonces, luego Estrella nos va a hablar mucho más en profundidad, pero depende de muchos factores el hecho de que podamos afrontarlo de una manera pues, adaptativa, funcional y tirar para adelante, que es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, Estrella Fernández, primero de todo voy a hablar un poquito, muy rápido, sobre tu currículum, si me lo permites, ¿verdad? Es psicóloga clínica, Europsi, acreditada especialista en psico-oncología, cuidados paliativos por el Consejo Nacional de la Psicología, acreditada también especialista en psicología, emergencias y catástrofes, máster en clínica y salud. Ahora lleva 25 años de experiencia en intervención, formación e investigación en duelo. Ha estado en la junta directiva del SECPAL, tutora de prácticas, profesora de la UNED, miembro de las divisiones de psicoterapia. Por encima de todo esto, tengo la suerte de conocerla y de compartir trabajo con ella, aunque sea en el Colegio de Psicólogos, y quiero destacar de ella lo que muchas veces es muy difícil, que es aunar sensibilidad, rigor y compromiso. Yo creo que en la unidad que ella lleva tanto tiempo en cuidados paliativos, tampoco me quiero dejar que fue una de las, o la primera probablemente, impulsora en la Asociación Española, o sea, la Asociación Rojana contra el cáncer, ¿verdad? Sí. ¿Hace ya cuánto? 28 años. 28 años, ¿verdad? Entonces, creo que se necesitan esa sensibilidad
Y ese rigor profesional, por supuesto, y un compromiso. Muchas veces ese compromiso por encima de todo para ser creativos y llegar hasta donde se puede llegar, ¿no? Como al principio en la Asociación contra el Cáncer, que estabais 3, ¿no? Sí, empezamos 3. Ibais con ahora es otra cosa. Con el autobús, comenzando, y bueno, pues yo creo que Estrella... Bueno, sé porque la conozco, que aúna esa sensibilidad, ese rigor y ese compromiso. Entonces, bueno, pues creo que hoy espero que todos podamos sacar algo positivo de un tema que, como digo, de por sí es uno de los temas, si no el que más traumático en nuestras vidas, ¿no? Y que creo que es necesario que podamos afrontarlo de una manera lo más funcional posible, ¿no? Entonces, bueno, ya me voy a callar, voy a dar paso a Estrella y un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Jesús la invitación de poder compartir pues algo a lo que me dedico hace muchísimos años y que es un tema por el que todos vamos a pasar. Gracias también a la Fundación por contar conmigo esta tarde, por acogerme aquí en Arnedo y a todos ustedes por estar aquí en un tema que a todos nos incumbe, pero es complicado, atrevernos a acercarnos o atrevernos a darle importancia y a hacernos sensibles en nuestras vidas. Y fundamentalmente esta charla sí que la habíamos planteado incluso antes de la pandemia, pero yo creo que ahora la muerte, su significado, cómo puede aparecer de una forma tan súbita y a toda una población sensibilizarla, cuando antes solo hablábamos nosotros en servicios especializados o cuando te pasaba, pues yo creo que es de plena actualidad. Yo voy a ir poniendo unas diapositivas. Les diría desde ya que, bueno, que lean las que quieran, porque yo no voy a callar, ¿eh? Entonces, yo prefiero ir contando teniendo una base, que si a alguien le interesa, alguna en especial, sé que se va a fijar, están puestas sobre todo por si alguien tiene un tema que le apetece fijarse, pero yo estaría más pues a hablar, yo os voy a contar cosas y luego que también vamos a poder abrir un espacio de debate, ¿vale? Porque he sacado varios temas importantes alrededor del duelo y cada uno tenemos los nuestros, ¿eh? Después de todo, el duelo es la consecuencia de amar, con lo cual es totalmente innato al apego, innato al sufrimiento, ¿eh? Igual que amando nos activamos de todas las formas, a nivel cognitivo, a nivel emocional, disfrutamos y vivimos. Si hemos amado, la pérdida nos va a suponer pues, un proceso que sería el coste. El duelo o el sufrimiento es mayor con alguien que queremos mucho que con alguien que queremos menos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a empezar un poco a diferenciar lo que es la pérdida del duelo. Cuando perdemos cualquier cosa sufrimos, evidentemente, ¿eh? Se puede perder un trabajo, se puede perder dinero, se puede perder algo, ¿eh? Ante lo físico es una pérdida, pero es una pérdida que puede ser reversible. Yo pierdo un trabajo y puedo tener otro trabajo. Yo pierdo una persona y eso es totalmente irreversible, porque esa persona es única y especial para mí, ¿vale? Entonces, es un proceso natural de respuesta. Yo, ante todo, lo que no quiero es que quede como un proceso patológico, porque parece que si habla un psicólogo de duelo es porque ya hay que patologizar y que todo el mundo debería acudir. Luego, al final, daré unas pautas para un poco distinguir cuándo es bueno acudir a un profesional, cuándo no y cuándo es necesario. Se desarrolla en el tiempo, ¿eh? Ante muertes, sobre todo traumáticas, que todavía cognitiva y emocionalmente no nos podemos conectar, lo primero que te viene es, quiero que pase esto, quiero dejar de sentirme tan mal. Pero eso es imposible, eso no lo podemos hacer nadie, ni el psicólogo, que sabemos cómo se hace. Es algo es un proceso al que hay que irse adaptando a nivel temporal. Y sí que se desenvuelve en un crecimiento o una transformación, que hablaremos más tarde, ¿vale? Son aspectos psicológicos y psicosociales. Hemos hablado que el apego o lo que es el vínculo con alguien es lo que nos hace echarle de menos. Pero también hay una parte social, esa parte social que nos vincula en el concepto de familia, en el concepto de amigos, etcétera, etcétera. Aquí destacaría que nos afecta, igual que el amor, como hemos dicho, a todo. Nos afecta a nivel físico, nos afecta en nuestras emociones, también en las relaciones con los demás.
con nosotros mismos y con nuestras creencias. O sea, que es un proceso muy multidimensional. Entonces, no podemos afrontarlo solo desde un punto de vista. Y va a haber fórmulas y va a haber formas que nos van a ayudar, que a veces son muy básicas o muy conductuales. Pero ¿qué nos planteamos ante el duelo? ¿Nos planteamos en nosotros mismos o cuando queremos ayudar a alguien que está sufriendo la pérdida? Yo tengo mucha gente que me dice que le da miedo ir a los tanatorios. No miedo porque vaya a pasar nada, sino ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que realmente va a funcionar? Y yo tengo pacientes que se encuentran a gente por la calle que les cruzan la acera. Les cruzan la acera, ¿pero por qué? Muchas veces no es por no querer hablar, es por no hacerlo mal. Voy a hacer porque es que no sé qué decirle. Entonces, pues bueno, nos planteamos cómo lo vive el que lo está pasando. ¿Es eso normal lo que pasa? ¿Es un buen duelo lo que me está pasando a mí? ¿Necesita ayuda? ¿Qué tipo de ayuda se necesita si se necesita ayuda en duelo? ¿Para qué la necesita? ¿Qué es ayudar a alguien en duelo? Nos salen un montón de preguntas que luego en el debate podéis hacer las que queráis. Pero sí que surgen muchas preguntas y humanamente nos pasa. Nos cuesta acercarnos a alguien que acaba de tener una pérdida por un fallecimiento. Si esta pérdida de alguna forma es anunciada tras una larga enfermedad, ha habido un proceso de adaptación, pero cuando son pérdidas traumáticas, pues a veces es mucho más complicado. Y luego sí que he dejado un par de diapositivas para el fallecimiento por COVID, que ha sido ya totalmente diferente a todo lo que conocíamos. Como hemos dicho, es un proceso normal, dinámico, que depende también muchas veces del reconocimiento social. No entraré hoy, porque vamos a estar un ratito solo, pero hay muchas veces que hay pérdidas no reconocidas socialmente. Parejas no oficiales, antes el tema de la homosexualidad se tapaba, muchas veces la gente con problemas psíquicos se le trata de otra forma, los niños, los ancianos, hay veces que no se reconoce el dolor. Porque peor es para la madre que ha perdido el hijo, pero te estás dejando que el abuelo probablemente tenga también ese duelo de otra forma diferente, porque no es lo mismo la pérdida, pero sí que hay que reconocer ese duelo socialmente, ¿vale? Es activo y relacional. Os pongo las sensaciones y las respuestas al proceso para que se vea como algo natural. Cuando uno está en proceso de duelo y de pérdida, sí que hay síntomas, y es que hay síntomas en todos los sitios, hay sensaciones físicas. Es un momento vitalmente estresante, un acontecimiento vitalmente estresante, y tiene síntomas del estrés. Disnea, opresión en el pecho, sudoración, dolor de cabeza, llanto, boca seca, no hace falta leerlos todos. Me ahogo, tengo la pérdida y me ahogo, mi cuerpo está reaccionando, ¿vale? A nivel cognitivo también. Sobre todo en pérdidas súbitas, la incredulidad. Nos podemos encontrar que en un tanatorio está más tranquilo alguien que ha perdido por una pérdida súbita, un infarto, un accidente, que alguien que ha estado con nosotros en paliativos y está preparado. Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que se desborde más la persona que estaba preparada que al que le ha pasado de repente? No se desborda más, tiene más capacidad de expresión emocional. El que le ha pasado de repente es que todavía ni se ha enterado. Se funciona mucho en esos casos de forma muy automática y muy cognitiva. Pasa algo de repente para lo que no estoy preparado y tengo que ver lo que hay que hacer. Yo voy a ir contándoos estas cosas para que cuando estéis con las personas, os pase a vosotros, sea más entendible lo que está pasando, ¿vale? A nivel cognitivo, confusión, incredulidad, cuando es una larga enfermedad, una sensación de liberación, que es buena. Pero me estoy sintiendo libre y descanso cuando se acaba de morir mi marido. Entonces entra la culpa. Entonces vamos a ver que hay cosas que son normales y que están dentro de cómo podemos adaptarnos. Y a nivel emocional, es ansiedad, tristeza, enfado, apatía, va a depender un poco del tipo de muerte y va a depender un poco del momento del duelo donde se está. Antes, cuando yo empecé a trabajar en duelo, era el duelo, ¿vale? Entonces era el duelo y había que hacer determinadas cosas para salir del duelo. Ahora, hay cosas que en un primer momento todo es aceptable, aunque nos parezca muy raro, ¿y cuándo empezaríamos a preocuparnos? Cuando eso se mantiene en el tiempo. Yo, pues me puede gustar ir a ver a mi familia al cementerio y voy todos los días y al principio muchos miembros de la familia van a menudo. Luego va a ir yendo al que le apetece. ¿Cuándo para mí sería preocupante?
Pues cuando a una abuela le invitan a ir a la playa con los nietos a un apartamento y no va porque no puede dejar de ir al cementerio. No puede dejar de ir porque está haciendo algo malo si no va. Cuando ya se crea otro tipo de adicciones. Lo mismo pasa con los temas de recoger la ropa. ¿Cuándo hay que recoger la ropa o los enseres de las personas? Antes era cuanto antes, ahora es cuando estés preparado. ¿Qué ocurre si al año alguien ha mantenido una habitación intacta? Probablemente nada. Pero si esa habitación sigue intacta y no has dejado entrar a nadie y no quieres que se movilice y viene gente a tu casa y no la puedes utilizar, igual estamos hablando de un problema. Entonces no hay nada problemático, patológico o no. Todo depende de cómo lo vamos viviendo. Las conductuales, que hay que saber, insomnio, falta de concentración, bueno, eso es cognitivo, pero voy a dos cosas que se me ocurren que tenemos que conocer: problemas sexuales, falta de deseo, hiperdeseo, hipersexualización, luego hablaremos de ese tema, aislamiento, la hiperactividad. Yo, como os decía, cuando solo había una cosa que hacer, a todo el mundo se le decía: es que lo que tienes que hacer es salir de casa, es estar y apuntarte a 7 cursos de manualidades, de música, de voluntario. Y dices, por favor, para. Es bueno ir llenando una parte para seguir viviendo porque has dedicado 2 años a cuidar a alguien, pero no puedes hiperactivar. Pero la tendencia va por ahí, ¿vale? Como es bueno saber, yo cuando he tenido la pérdida más importante, yo sabía que no iba a concentrar, te concentras peor. Entonces, vale, te pones a leer, no te leas Los pilares de la tierra. Igual estás en un momento de concentración de leerte un libro de caza. Yo con bastante edad me leí los libros de Manolito Gafotas. ¿Por qué? Porque eran muy fáciles. Entonces, saber hasta dónde llegamos. Lo que nos tenemos es que medir y saber que si dormimos peor va a ser un tiempo. Porque la medicación en duelo, tampoco lo he puesto porque es más técnico, hace hasta cierto punto. Y hay otras cosas que simplemente hay que pasarlas, como en cualquier situación traumática. De los que estamos aquí, si levantáramos la mano, a la mitad se les cierra el estómago y a la otra mitad les da por comer. ¿Vale? Estamos ante una situación de ansiedad que también va pasando. Cuanto más nos enrosquemos y más importancia le demos a esos síntomas, simplemente pensando que son de duelo, pues mejor vamos a ir avanzando. Porque yo esta mañana me preguntaba una señora, avísame con el tiempo, Jesús luego. Me preguntaba una señora en el hospital, yo estoy en paliativos, y me la he encontrado en la calle, y me decía, digo, ¿qué tal vas y tal? La madre está sedada, está muy tranquila, va a fallecer muy tranquila. Y me dice, claro, es que he tenido que llamar a las enfermeras, porque mi padre se ha puesto a llorar y no podía parar. Entonces, pues hemos estado hablando, y le digo, ¿y hay algún problema? Porque está despidiéndose de su mujer, tal cual. Pues bueno, para que parara, ¿qué se puede hacer? Y yo le contesté algo tan sencillo, porque una emoción igual que sube, baja. Si alguien necesita descargar en ese momento y tú le interrumpes, lo que te va a pasar es que va a llorar más, se va a poner todavía más nervioso. Si tú dejas que ese llanto, estando a su lado, te acerques y simplemente estés ahí, el llanto baja. Para que lo veamos más fácil en algo igual menos trágico, si discutís con vuestros maridos, vuestras mujeres, vuestros hijos, tenéis una bronca. Si tú empiezas a tener bronca y te interrumpen, ¿qué pasa? ¿Qué se hace así? Entonces va cada vez la emoción y acaba eso como el rosario de la aurora. Sin embargo, si se escucha y se mantiene, la emoción baja. Entonces, el llanto, si queréis acompañar a alguien, es algo que se puede hacer. Hay personas que les cuesta llorar al principio, pero que es bueno que salga, pero solo acompañándolo, sin interrumpirle y sin llamar. Era algo tan sencillo que he ido a llamar a las enfermeras a ver si le podían dar algo. Hay casos de crisis de ansiedad que igual hay que dar algo, pero vamos, en lo normal es una forma de acompañar. En las creencias religiosas también hay enfados a que contra Dios, el Dios que sea. ¿Por qué me tiene que tocar a mí esto? Pues yo ahora ya no creo, toda la vida haciendo tal. Hay que dejarlo también en barbecho un poco, que pare un poco, que pase. Y luego hay creencias espirituales que realmente cambian y hay personas que vuelven tranquilamente a donde estaban una vez que se nos pasa el enfado, porque nos enfada. O sea, que alguien se nos muera nos enfada, nos puede poner muy tristes, pero detrás de todo enfado y tristeza, pero nos enfada. Y hay veces que las personas se enfadan hasta con el propio que se muere, porque le deja cuando no es el momento de dejarle.
Ahí nosotros lo trabajamos anticipadamente para que les dejen ir, porque ese enfado no les deja a veces que se desarrolle. Las emociones fundamentales pues son estas, rabia, tristeza, culpa y miedo. El miedo es lo que más hemos conocido en la pandemia, que era esa parte del duelo de la que no se hablaba o no se trabajaba tanto. Todo esto está dentro de la normalidad y sí que hay que aprender a manejarlo. La rabia puede llevar a temas muy complicados. La tristeza suele estar siempre debajo de la rabia. Para trabajar la rabia lo importante es descubrir y indagar qué hay debajo. O sea, para descubrir la tristeza siempre hay que saber, ¿vale? Esto simplemente a nivel educativo o psicoeducativo. Consideramos un duelo normal hablo que el proceso sigue su curso y las personas por sus propios medios, con su apoyo emocional, tanto familiar como social, ya hemos dicho que es ese proceso, es una tristeza asociada a la pérdida de un ser querido. ¿Duración de 6 a 24 meses? Bueno, puede ser. Ahí lo único que quieren decir a la hora de clasificarlo es que es largo. Que el volver a esa reconciliación con la vida o a ese crecimiento es un proceso largo. Igual de largo es todo lo que hemos querido, con lo cual no es raro. Luego hay duelos que pueden ser complicados o sintomáticos, que no hablaríamos de los patológicos, que son reacciones intensas, prolongadas o retardadas, ¿vale? Que ya pasa algo más y estás empezando a ver como los ejemplos que os he visto. Luego os pondré pequeños tips de cuándo puedo pensar que estoy en otro sitio. Y el duelo patológico, que aquí ya es que serían derivaciones. Nosotros trabajamos con el duelo complicado y el duelo patológico es cuando hay enfermedad mental o cuando esto brota tema mental, que ya sería derivación a salud mental. No miréis los números, simplemente que se vean esto que el duelo normal habitualmente lo viven, esta gente que lo estudia, yo solo lo trabajo. Dicen que un 10% solo del duelo se vuelve complicado. Y yo diría que un 1% patológico, o sea, un 10% de todos los que pasamos los procesos de duelo no es tanta cantidad. Pero si, por ejemplo, en COVID han fallecido 60.000, espera, que me pierdo. En el 2017 fallecieron 423.000 personas. No os quedéis con el dato. Os quiero decir la diferencia. Claro, el año del COVID fallecieron 60.000 personas más en el 2020, con lo cual estamos hablando que hay 443.408 personas que tendrán duelo complicado. Estamos hablando que es un tema a tener en cuenta y a tratar. Luego lo veremos específicamente con los datos de La Rioja. Pero que no se puede dejar de que no tiene que ser manejado, porque ese 10% es mucha gente que necesitaría el apoyo. Dicen que cada defunción afecta como a unas 6 personas, con distintos niveles de proceso de duelo. Puede afectar al marido, a los hijos, al amigo íntimo, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos una red y a cada uno nos va a afectar de una forma. Pero directamente hablan de unas 6 personas. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues que el COVID nos ha traído la muerte a la tele. No solo esa muerte que intentamos disociar un poco o separar, que nos toca directamente, pero puede que no. Todos podemos tener una pérdida por accidente, pero cuando te toca realmente nunca te has esperado que te tocara. Sin embargo, la pandemia nos ha llevado a que mañana podemos ser nosotros. O sea, ha habido una sensación generalizada de que mañana podemos ser nosotros y está siendo el de al lado y tenemos que cuidarnos y además estamos. Entonces sí quiero decir unas cuantas características por si a alguno de ustedes les ha pasado por una parte o tienen gente alrededor que les ha pasado. Es diferente. Es diferente ¿por qué? Primero, por la cantidad de personas que han fallecido. ¿Vale? A fecha de 6/5, que fue la semana pasada, ¿no? Han fallecido ya 104.000 personas solo por COVID. Ha pasado a ser una de las causas de muerte prevalentes en España. Con lo cual hablaríamos que 62.000 personas estarían en riesgo de duelo complicado. En La Rioja, el mismo día, para ser la comunidad que somos, han fallecido 920 personas.
estaríamos hablando de que hay 552 personas con riesgo de duelo complicado que necesitan apoyo. Apoyo que ya le he dicho a Jesús, que esta pregunta no me la haga, pero la respondo, no hay una cobertura real donde se pueda acudir mucho, aparte de la privada. El duelo en COVID, ¿qué es lo que ha tenido? Que las circunstancias de la muerte han sido especialmente traumáticas. ¿Qué es lo traumático? Me encuentro mal, tengo COVID, te llevan con una escafandra tremenda, te meten en un hospital y te dejan solo. Con lo cual, ha sido muy cruel. Ha sido muy cruel. Las personas que lo han vivido de primera mano pues han tenido una llamada de teléfono. Hubo momentos en los hospitales vivimos una locura total porque luego no se podía incinerar, o sí, o no sabías dónde estaban. En La Rioja no ha habido esos problemas, pero fuera de aquí sí. Los cuerpos llegaban, no se podía hacer funeral, no se podía hacer entierro. ¿Cómo me daban la noticia? Depende de la sensibilidad o del momento de la persona que le estaba dando la noticia. Porque a mí me han contado gente que ha trabajado ahí en la UCI, que es que querrían haber dado la noticia de otra forma, pero es que estaban entrando otros 3. O les estaban llamando que entraba otro, y no era lo mismo la primera semana que cuando llevaban un mes con esto. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que yo si estoy en mi casa y es mi padre del que me están llamando, esa persona me da igual, o sea, no la pienso como lo estoy reflexionando yo ahora. Sé cómo me lo han dicho. Sé que un día estaba aquí, se encontró mal y a los 3 días no estaba y no he podido ni hacer todo lo que pensamos que haríamos por un ser querido y que gracias a Dios ha vuelto, ¿vale? Y además teníamos las medidas de contención, que había que cuidar otras tantas cosas, había que cuidar el ir a trabajar, los hijos y todo lo que nos pasó. Y otro tema que se tiene en cuenta, los aspectos laborales. Si a la vez de la pérdida de un familiar hay familias que pierden además el trabajo por el tema de la pandemia, pues se van sumando pérdidas que hacen que el proceso sea complicado. Recordar que era esto. Es que ha pasado muy poco tiempo, pero parece que ha pasado mucho. Esto era lo que se vivía. La gente salía de su casa y igual era la última imagen que tenías. Los profesionales, se llegó a crear hasta esto es real, como hacíamos todas las videollamadas, que nos empezamos a comunicar de una forma totalmente diferente. Grabar lo que era la parte del entierro porque solo podían estar 3. Pues todo esto fue así, ¿vale? Entonces, o estar esperando desde una ventana. Yo cuando hablamos para el Colegio de Psicólogos en unas jornadas de psicología, los propios psicólogos que no trabajan o no trabajamos en esto, incluso los que trabajamos, ¿verdad, Jesús? En el grupo de emergencias, no sabíamos tampoco muy bien cómo empezar a manejar todo este tema. Y en unas conferencias, yo di una para profesionales de este tema, esta era la segunda diapositiva. Ahora es que me está haciendo mucha ilusión ponerla al revés, porque yo antes ponía esta y decía, esto era lo que vivíamos. Esto es la realidad de cuando acompañamos en duelo. Antes de fallecer tú puedes estar con la persona, puedes abrazarte cuando estás ahí y puedes hacer homenajes, del tipo que sean, religiosos o no. Mi alegría ahora es deciros que esta es la segunda. Antes esto era lo que vivíamos y hemos llegado a esto. Ahora esto es lo que esperemos, que hemos vivido y hemos llegado a esto. Pero vamos a tener tiempo de secuelas, por eso me parecía importante hacerlo la connotación. Quien sepa algo de duelo hay un montón y depende de los profesionales o gente que os hable un montón de etapas. Algunos de vosotros, si os interesa el tema, habéis oído hablar de Kubler-Ross, que es alguien que ha escrito sobre la muerte. Son libros que se aconsejan en procesos de duelo. Ella fue la primera que creó como unas fases de shock, ni me acuerdo de las de Kubler-Ross ya. Shock, negación, ira y aceptación o algo así. Negociación, ira, bien. Nosotros sí que decimos que tenemos que estipular un poco para aclararnos, ¿no? Dónde estamos, incluso para ayudar a las personas a que sepas dónde están. Yo desde donde trabajo hablo un poquito de que estos son dimensiones, pero serían como, ¿qué nos pasa en el duelo, ¿vale? Al principio es un momento de choque, si es una muerte súbita, si es una enfermedad, este duelo se anticipa y comienza antes porque ya te vas despidiendo. Si es una demencia, tienes 2 duelos, el duelo de perder a la persona que era cognitivamente, que era tu pareja con la que tú tratabas, a
tener a esa persona que ya no es la misma y luego el duelo por fallecimiento. Entonces, esa primera parte se pasa más rápido. En lo traumático, enterarte que has perdido a alguien, el aturdimiento o el choque es mayor. Hay momentos también de evitación, negación. Hay personas que al principio no pueden hablar de ello, no quieren hablar de ello. Necesitan que todo se vaya juntando, con lo cual hay ese momento, ahí hay enfado, hay ira y hay determinadas cosas. Siguientemente se va integrando en la vida, vas conectando con lo que ha sido esa persona en tu vida y pasa a ser lo que digo yo, de ocupar una silla, pasa aquí, de aquí no se va nunca. El mayor síntoma de esa etapa, por si alguno de ustedes o vosotros os pasa, es la primera vez que alguien no se acuerda en todo el día. Entonces es una sensación como muy alucinante. A mí me ha pasado también personalmente, no solo es técnico. Entonces que ahí de repente vuelves a tu vida se va centrándose y llega un día que después de todos los días acordarte no te has acordado. Y es como una punzada de dolor que se me va a olvidar o cómo ha podido ser. Entonces eso es que va a empezar a ponerse y a situarse en su sitio, que está integrado. A la persona que hemos querido no la vamos a dejar de querer nunca, pero no forma parte de nuestra emocionalidad del día. Y una tercera fase de crecimiento y transformación. Hay personas que después de una pérdida pues hacen cosas bonitas. Entonces, pues es muy importante que nos pueda llevar a muchas cosas, ¿vale? Pero ¿cómo afrontamos esto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende un poco lo que hablo? Ahora vamos a ver, en esos 4 sitios que hemos puesto, pues cómo nos podemos encontrar, ¿vale? En la parte traumática, esa parte traumática que hablamos, que sobre todo repentina o en una enfermedad surge desde el momento del diagnóstico de que no va a haber una curación, pues nos descolocamos. O sea, es que nos descolocamos, que es que el cuerpo no tira. Entonces podemos tener todos esos síntomas que hemos dicho y que se pongan en el cuerpo. El ejemplo tan claro del insomnio o de que como una loca o dejo de comer, ¿vale? Estados emocionales, incluso de agitación, pánico, vértigos, depende del tipo de muerte. Lo traumática que haya sido, lo podríamos los psicólogos, lo hablaríamos de estrés postraumático, de imágenes que vuelven, de esa voz que me dio la noticia, etcétera, etcétera. El no creértelo, un ejemplo muy claro que nos puede pasar a todos es despertarte y decir que es verdad. O sea, la incredulidad, que hay veces que gracias a Dios en la vida nos pasa al revés, que sueñas algo muy malo y te despiertas y dices, uff, menos mal. Pues en el duelo es al revés. Es como que no te lo crees y realmente ha pasado, ¿vale? Disociación o despersonalización de realización son ya estados en duelos un poco más complicados. Y el miedo anticipatorio. Tener en cuenta que el miedo que he puesto en rojo en las emociones es lo que más hemos tenido en el momento de la pandemia, pero que también se ha dado siempre en enfermedades. Gente que ha perdido a alguien en un accidente de tráfico le cuesta volver al coche. Gente que ha perdido a alguien por cáncer, estos síntomas, yo cuando hago psicoeducación, aparte de intervención, los dejo muy claros porque hay algunos que se parecen a cómo empezó la enfermedad y a veces son síntomas somáticos del duelo. Pero como alguien la ha tenido, pues depende de cómo seas, va a venir. Y en el COVID, como era todo, ahí nos daba miedo absolutamente todo y lo que podía pasar, porque ahora estoy atendiendo este duelo, que hay mucho duelo retardado, porque no se pudo hacer. Entonces, está ahí. La negación hablaríamos un poquito más adelante cuando queremos intentar conectar, pero todavía no podemos. ¿Qué hace la negación? Porque es que hay una causa real para la venganza y luego esas mismas personas se pausan y actúan. Tú puedes actuar legalmente sin tener que ir a cargarte al del coche de enfrente, por ejemplo, ¿vale? La claudicación, el deseo de morir. O sea, quiero dejar de sufrir, quiero morirme con él, quiero morirme a la vez que él. Esto sobre todo en los duelos de hijos es una de las sensaciones predominantes. La hiperactividad, no puedo parar de hacer cosas. Si estoy haciendo esas otras cosas no me tengo que centrar. Minimizar la pérdida, racionalizar es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, es intelectualizarlo, sublimarlo. No es lo mismo
por lo que os digo que hemos avanzado mucho en el estudio, no es lo mismo que alguien me diga en un momento primero, ¿vale?, que es que claro, es ley de vida, si yo ya lo sabía, porque tenemos que aceptarlo, que me lo diga en esta segunda parte del duelo, que puede estar racionalizando, porque ahí voy a tener en cuenta el tono, el si llora, el si se mueve, si tiembla, etcétera, que me lo diga al año y pico, es que ya lo tengo dentro de mí, es que era lo que había. No tiene nada que ver, y estamos diciendo lo mismo. Pero una característica que tenemos, sobre todo las personas racionales, y esto va muy ligado a veces a cómo culturalmente distinguimos lo masculino, lo femenino, los niños no lloran, etcétera, 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 pues sí que nos va a hacer. Y las rumiaciones, pensamientos obsesivos de tipo incapacitante. La evitación es lo mismo. Son mecanismos que son buenas, a no ser que se nos lleven a patologizarla. Evitar hablar de ello. No puedo estar triste, me va mejor no hablar de ello. Aquí, por ejemplo, los padres o madres jóvenes que pierden a la pareja es un mecanismo para poder sobrevivir, porque están cuidando a otros hijos pequeños. Entonces, el evitarlo o el negarlo en ese momento les ayuda a sobrevivir, nos puede llevar a hacer un duelo retardado, que no necesariamente es patológico, pero tienes otras cosas de las que ocuparte. Hacerse el fuerte, evitar objetos de recuerdo, distracciones. No es leer novelas policíacas, que a veces son más fáciles, depende que leer otro. O aislarse. Esto os va a pasar y le pasa a mucha gente. Tengo miedo de salir a la calle porque me van a preguntar y entonces lo voy a volver a pasar peor, y si lo vuelvo a pasar peor, ¿qué ocurre? Que salen el primer día, le preguntan todos y luego ya deja de pasar, pero bueno, nosotros ayudamos un poco a cómo afrontar. Pero que esto esté así no quiere decir que sea malo, sino que hay que pasar de alguna forma por ello. Hombre, si nos quedamos ahí 2 años sería peligroso. Y la conexión, ya hablaríamos de la parte de que ya es natural. Ya una vez que vas logrando centrarte, pues se expresa la tristeza, el enfado, la pena, el amor. El hablar con el ser querido, conectar con él, sentir su presencia, es bueno. Un rato sí, otro no. A mí me han contado absolutamente de todo. Yo tenía una señora que se despedía todas las noches de la foto en la mesilla. Pero claro, cuando se acababa de despedir la metía en el cajón porque le daba como cosa que le mirara. Entonces me decía, oye, ¿esto es normal? Pues estoy perdiendo ya la cabeza. Digo, a ver, todo es normal lo que a nosotros nos sirva. Entonces, vamos a ver de conexión o desconexión. Recordar aspectos de la vida en común, visitar lugares, hacemos conexión. ¿Qué es lo bueno? Hacer las dos cosas. ¿Cuándo podemos pensar que estamos bien? Pues cuando tenemos ratos que no quiero saber nada de ello y hoy es viernes por la tarde y me voy de cañas con mis amigos y no quiero este tema, ¿cómo que ese mismo viernes o al día siguiente llego a casa y lo que me apetece es conectar, saco un álbum de fotos porque necesito llorar y no me sale y me busco una forma de sacarlo todo? ¿Cuándo hablaríamos de algo sano? Cuando estamos jugando ahí. Al principio va a haber más negación, evitación que conexión y luego ya poco a poco esto se va conectando. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Graduar nuestro nivel de sufrimiento. O sea, sufrir pero no machacarnos, ¿vale? Estas personas son las que nosotros decimos que tienen un buen pronóstico de duelo. Espera, que ya estoy con el aparatito. Mal pronóstico. Pues puede ser un desorden por duelo prolongado. Un duelo prolongado es el que se mantiene en el tiempo y ves que no avanza, que esa persona se ha quedado ahí emocionalmente, que tiene conductas desadaptativas, que ha entrado en adicciones, hay muchas formas de duelo complicado, que se ha retardado en el tiempo y está como al principio sus emociones, que no se ha ido conectando e integrando, no se ha integrado en la sociedad a nivel conductual, ¿vale? Eso es que se alargue. El síndrome de estrés postraumático, que se trabajaría desde la intervención como estrés postraumático, que ha sido tan gordo todo lo que pasa que no se puede quitar la imagen del accidente o la imagen que hemos visto de cuando se lo llevaron. O cosas muy desagradables, imaginaos en una guerra los duelos traumáticos que hay. Entonces, esa rumiación no le deja vivir. O sea, está fallando en el trabajo, está dejando de cuidarse, tiene pensamientos rumiativos, repetitivos, etc. Voy bien, voy bien. Y la depresión o trastornos de ansiedad. Sí distinguiros que un duelo no es una depresión, y eso se lo hago a mis pacientes todos los días. Tiene síntomas que se le parecen,
pero no es lo mismo. En una depresión, la identificación es anormal y excesiva con el difunto, hay ideas suicidas más frecuentes, la culpa es global, irrita a los demás, los síntomas se mantienen, etc. En el duelo, la identificación con el difunto es normal, hay llanto, insomnio, ira, pérdida, pues todo lo que estamos hablando. La culpa no desvaloriza a la persona, porque una culpa de depresión es soy culpable y soy yo. En el duelo suele ser una culpa que no me desvaloriza, es que hice esto mal, es que podía haber, pero yo sigo estando íntegro, ¿vale? Ceden con el tiempo, son susceptibles de enfermedades físicas, acepta el contacto social, alguien con depresión se aísla. Y yo os diría el dibujito que hago yo. A ver, en una depresión depende del tipo que sea, hay quien se levanta muy bien y va cayendo a lo largo del día y hay al revés, ¿vale? Y en el duelo puedes estar en el peor momento de tu vida que te parece que te vas a romper y al día siguiente vuelve a amanecer y vuelve a salir el sol. O sea, el duelo son picos de mucho sufrimiento, pero luego puedo ser capaz de estar riéndome, que es otra sensación que si os pasa, ole. Tú puedes estar fatal por la mañana llorando que no puedes trabajar y por la noche te has ido con tus amigos, están contando chistes y paras por un momento y dices, pero que se murió ayer alguien. ¡Qué horror! ¿Cómo puedo? No, porque eres humano. Entonces, gradúas el sufrimiento sin querer. Entonces, eso es lo que hay que distinguir. ¿Qué ocurre? Que los picos al principio son más altos. Cuando estás abajo parece que no vas a salir y cuando estás arriba, ¿cómo he podido hacer esto? Pero luego ya lo que van es distanciándose. ¿Y qué pasa con el duelo y género? Jesús se reía cuando le he dicho, voy a poner el duelo y el género. Hombres y mujeres. Dice, ¿vas a meterte en un lío? Digo, no me voy a meter en ningún lío. Vale. Culturalmente, y hemos estado discutiendo que hasta biológicamente, a nivel cerebral, somos diferentes. Esto no es nada ni bueno ni malo. Y culturalmente la mujer o el hombre han funcionado de cara al mundo emocional de formas totalmente diferentes. La frase de los niños no lloran nos la sabemos todos, ¿no? Yo creo que en general no hay que llorar, pero bueno, vamos a dejar que los niños pueden llorar todavía menos. Y la forma de afrontar la pérdida y el sufrimiento ha sido diferente a la hora de manejarlo. Entonces, bueno, esta es la gracia de siempre, ¿no? La de los colores. Ellos ven 7 colores y nosotras 19.000, ¿vale? Es algo cultural, no estoy yendo a ningún paradigma, pero sí que a través de ello, del duelo masculino y femenino, sí que a la hora de poder intervenir los profesionales hemos creado un poco una distinción. Entonces, porque hay personas femeninas que tienen mucho de lo que hablaríamos que culturalmente es masculino y hay hombres que, gracias a Dios, en la sociedad actual, la emocionalidad se ha permitido y se permite que el hombre pueda desarrollar su emocionalidad. No es que no la tuviera, es que estaba parada. Y supongo que las generaciones más jóvenes que yo lo llevan todavía mejor. Pero sí que el estilo intuitivo, el que lleva más la parte emocional aprendida, pues las reacciones emocionales son más intensas porque se les ha permitido que puedan ser así. Expresan más sensaciones y sentimientos internos. Es que lo que me pasa intentamos darles una explicación, etcétera. Incluye la expresión y la exploración, periodos de confusión y incapacidad de concentración. La energía suele ser baja y aquí sí hay mucha parte biológica. Hay cansancio y hay ansiedad. Aquí hay, por ejemplo, distinción y hay una parte biológica en el tema de la sexualidad. A la mujer, hablo en general, no hay nada normal ni anormal y cada uno somos distintos. Hay una bajada de deseo porque hay una bajada de pérdida, o sea, una bajada de pérdida de energía. Y el hombre, sin embargo, tiende a hipersexualizar como mecanismo de tal. Entonces, por ejemplo, en las muertes de hijos hay muchas parejas que eso, pero hay muchos motivos por los que falla, ¿vale? El estilo instrumental, que era antiguamente igual más femenino, predomina el pensar sobre el sentir. Se ha enseñado en la evolución de la especie que son los que hacen. Entonces, ¿qué es mejor? Pues me pongo a hacer cosas, preparo el funeral, yo soy el que voy a no sé qué, organizo no sé cuántos. O sea, se ponen más hiperactivos. También hay mujeres que somos más así, más organizativas, más... Y se tienden menos, los sentimientos bajan. Hay más paramiento a hablar del tema. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Esto es estar para sufrir más, ¿qué ganas tenemos de sufrir más?
La resolución de problemas es la estrategia que permite controlar más. Yo no trabajo igual, depende del estilo que tenga la persona. Os decía, hablábamos antes, si yo a una persona, a un hombre, vamos a por un hombre, una mujer, muy instrumental entro, vamos a explorar emociones, yo trabajo mucho las emociones desde el principio, lo pierdo. O sea, tendré que empezar qué ha pasado, cómo lo has hecho, cómo empezamos, y a través de ahí vamos a llegar al mismo sitio, pero el estilo es diferente. El nivel de energía es más alto, pero la activación de síntomas es indetectable. Entonces, en el estilo instrumental hay más posibilidad de sacarlo por otro sitio. Adicciones, juego, bueno, va todo lo mismo. Sobre todo en el tema de adicciones, la que sea. Hipersexualizado, alcohol, juego. Ahora, de moda al deporte a lo bestia, da igual, irte a un sitio donde descargar. Y entonces, pues bueno, hay que trabajar también y tener en cuenta esto para prevenir que se vaya hacia esos estados. Nos queda poco, voy bien. Simplemente 4 consejos. ¿Qué hacer cuando uno está en duelo? Rodéate de personas que te hagan sentir bien. Puedes estar en el tanatorio. Yo en el tanatorio siempre digo, esto es un consejo, paciencia. Paciencia porque somos inútiles. Entonces, hay personas que van a ir, y supongo que en los pueblos como Logroño y Arnedo pasa más que en un Madrid, va el que quiere ir, aquí pues se puede ir a pasar la tarde, o por quedar bien. Pero hay que tener en cuenta la buena voluntad de las personas, que es que igual hay quien va a cotillear y hay quien cuando llega no sabe por dónde salir y dice una frase que no debe. Viene la gente muy enfadada a terapia, digo, a ver, plantéate lo que le ha costado entrar ahí. Llegar y justo cuando ha llegado le ha salido lo primero que ha salido. Entonces distingamos también, ¿vale? Conectar con la pérdida, intentar buscar mecanismos. Es que veo que no puedo llorar, pues voy a ver fotos, voy a poner una canción. Voy a buscarme un ratito al día para estar con esa persona. Gestionar emociones, identificar qué necesidades tengo de huida o de estar en ese momento, compartirlas con la gente que te haga sentir bien y con quien realmente te pueda escuchar. No siempre tienes que poder compartir el duelo si has perdido a tu padre con tu madre, que es que también está en duelo y su proceso puede ser diferente. Entonces igual es mejor que lo compartas o con tu marido. Si ambos habéis perdido un hijo, igual es que no podéis conectar en ese momento, es que no me apoya. A ver, es que igual hay una parte de apoyo que te puede dar, pero hay otra que tienes que buscar fuera porque su duelo está siendo diferente, ¿vale? Marcarse objetivos, aceptar que en este momento estoy vulnerable y que igual tengo que pedir más veces perdón porque salto. Entonces, como salto, voy a pedir también disculpas por haberme pasado. Cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo es donde está la emoción. Entonces, pues, el alimentarse, tengo más hambre o menos, parecen tonterías, pero le podéis ayudar a alguien que está en duelo. Bueno, eso que te pasa es normal, pero entonces a 5 comidas. A 5 comidas porque te vas a quedar así, o al revés, ¿vale? El tema del insomnio, intentar pues llevar pautas más como las de siempre, que vale, que me voy a meter a la cama a las 11. No porque no duermo, me quedo hasta las 4 de la mañana, me meto a la cama a las 11 y me voy a llevar un libro para entretenerme. O retraso hasta las 12. Y si me despierto por la noche voy a buscar qué hacer, ¿vale? Buscar islas de duelo, no estar siempre con lo mismo. Pues mira, no me apetece mucho porque no apetece, pero me voy a quedar, como quedo todos los jueves con mis amigas, después de tal voy a quedar, aunque esté ida, pero por lo menos estoy saliendo de ahí. En el duelo no se puede decir tanto no me apetece como qué es lo que me conviene y pensarlo desde aquí. Y una vez que estás, igual el primer día no conectas con las amigas porque lo más importante es lo tuyo y las chorradas que están contando, que antes te encantaban, dejan de encantarte y te parecen una tontería, pero igual a la 5ª o 6ª vez las tendrás esas amigas por algo y no otras, ¿vale? Hacer más rutinas, cuidar el físico y realizar actividades lúdicas, lo que sabemos, pero no esperar a que nos lo pida el cuerpo, no forzarle, pero intentarlo, ¿vale? Cuidarte emocional, espiritualmente y relacionalmente. Saber que lo que me pasa es normal. Ya sabéis lo que nos pasa, pues ahora pensar que es normal, compartirlo. Respeta la necesidad de estar solo, pero intenta no aislarte. Alguien que es un ermitaño se queda en el ermitaño, pero si yo antes, porque yo la había elegido, tenía una vida social, voy a intentar recuperarla. No exigirte mucho a nivel intelectual. Es que lo paso rápido porque os lo he ido contando. Como siempre me adelanto a lo que escribo,
Pues todo esto os lo he ido contando. Si la gente no tiene iniciativa porque os tiene miedo, tomar la iniciativa. Porque la gente, ¿qué os dicen? Bueno, si necesitas a alguien, llámame. Entonces, que alguien en dolor le cuesta mucho llamar, tiene que tener la cabeza muy puesta para llamar. Entonces, tienes que tomar tú a veces la iniciativa. Esa amiga que te ha dicho llámame, llámala. Claro, es que no se da cuenta lo mal que estoy, me tiene abandonada. No, es que no se atreve a hacerlo. Entonces, a veces el propio doliente es el que tiene que tomar la iniciativa y decir, oye, me dijiste que te llamara, necesito salir, quedamos. Si vosotros si sois la amiga, ¿qué pensaríais? Qué bien que me ha llamado, ¿no? Pues tomar la iniciativa, que es lo que antes esperábamos a que hicieran por nosotros. Algunos libros pueden ayudar, cuidado. Aquí hay de todo, ¿eh? Pero bueno, hay algunos que sí que pueden ayudar. No hacer cambios bruscos. Se aconseja no hacer cambios muy bruscos en la vida, porque luego no estás emocionalmente correcto, ¿vale? Cambiarte de casa, es que no puedo soportar esta casa, quito todo y cambio. Te vas a otra y sigues igual, porque el duelo sigue. Y entonces has roto con cosas. Entonces, ir haciendo las cosas paulatinamente. Y todo lo que hemos dicho, si tienes creencias religiosas, manejarlas. No inquietarte, esto es muy importante, porque la tristeza vuelva de repente. Acordaros de mis picos. Lo único que os puedo llevar es esa charla, ya está. Que si os pasa alguna vez hay un pico. Entonces, si de repente al cabo de 3 meses, porque pasa alguien oliendo a la colonia que lo olía, me echo a llorar y me desmorono, no estoy cayendo. Porque yo muchas veces viene la gente diciéndome, es que he vuelto a caer. Digo, a ver, vamos a ver en qué has vuelto a caer. Muchas veces no has vuelto a caer, pero de repente esos picos que iban así hacen un día raca y vuelven a bajar. Darte tiempo, lleva su tiempo, reencontrarte con recursos que tú manejes. Pueden ser grupos de duelo, puede ser el grupo con el que yo me iba a hacer senderismo, puede ser un tema espiritual, puede ser la parroquia, puede ser cada uno para vivir su parte más íntima, ¿vale? Tratar de no enredarse en las preguntas que no tienen respuesta, porque nadie te va a quitar lo que tú has amado. Es que eso no te lo va a quitar nadie, lo intenten como lo intenten. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando no puedes. Con la soledad, por ejemplo, si te sientes culpable y ves que es que ya se me está centrando en el tiempo, la añoranza va más allá de lo que os he contado. Cualquier cosa te irrita y no te estoy hablando de los primeros 6 meses, llevas 2 años y es que ya se me ha cambiado el carácter, sigo enfadado por dentro. Continúas pensando que es irreal, la desesperanza es severa, piensas que nada tiene sentido. Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo que os he explicado. Vamos a ir viendo dónde estoy y ya con lo que sabéis podéis distinguir si es normal o no. ¿Cuándo hay que ir a un profesional sanitario? Cuando nos desborda, cuando ya estamos teniendo síntomas puros en vez de todo ese rollo, lo que hemos dicho, conductas adictivas, cuando esto se alargue porque me han pasado cosas y quiero que me apoyen, etcétera. Yo siempre, pero es que estamos en la de siempre, no sabría dónde deciros. Nosotros en paliativos atendemos a gente de duelo complejo y a gente que le está costando dificultades. Porque hay gente que podría llevar ese saco de patatas, pero yo muchas veces solo hago de carrito. Entonces, como yo este tema lo conozco, le ayudo a que siga el camino. A alguien con un duelo complicado lo trabajaré una vez a la semana y a alguien que cada bien le iré una vez al mes, ahora que llega el aniversario, ahora que llega la Navidad, ahora qué tal. Vamos a ver cómo manejarlo, ¿vale? Importantes los rituales de despedida, voy a rápido, que me han hecho así. Entonces, voy a rapidita. Son muy importantes. Antes el ritual de despedida que hemos tenido culturalmente en nuestra sociedad ha sido el funeral. Ahora con los años se han ampliado los rituales de despedida. ¿Cuándo se han vuelto a poner con la pandemia? Con la pandemia hemos tenido que retrasar esos rituales de despedida. Entonces ha habido que hacer rituales de hacer libros, de escribir cartas, de plantar un árbol, hacerlo después. Entonces, pues bueno, son muy importantes y son muy importantes los rituales de despedida. Un ritual de despedida puede ser celebrar el cumpleaños. ¿Eso es negativo o positivo? Pues no. No pudimos estar con él después de la pandemia, han aprovechado igual el día del cumpleaños y se han ido a plantar una planta o a comer al campo o a tirar las cenizas. Se puede escribir, se puede hacer un álbum de fotos. A las personas que son artistas, a través de la música, a través del arte, ¿vale? Y han sido muy importantes los colectivos. En la pandemia siempre son importantes. El ritual de los aplausos, que a mí me podía enfadar hasta cierto punto temas sanitarios porque yo estaba dentro, cómo se estaban manejando,
Pero yo, que vivo sola con 2 menores, el ritual de los aplausos era encontrarme con mis vecinos y hablar con alguien adulto que no fuera un enfermo. Salíamos hasta celebrar el cumpleaños de la de 80 al balcón con una botella de vino porque estaba sola. Estábamos. ¿Qué ocurre? Es un ritual colectivo, es compartir lo que estamos viviendo, lejos de la parte política. En el Colegio de Psicólogos se hizo una serie de cartas, también para los profesionales sanitarios. Es una pena que no se lea porque es la de mi hija, que la hizo para un trabajo de lengua. Yo me enteré cuando me la mandó la profesora. Y ahí empezamos, a través de esa carta empezamos a sacar una serie de cartas. Yo, cuando llegaban de Arnedo, las cajas con las batas, yo he llorado como una magdalena. Ahora te miro a ti. He llorado como una magdalena. Estábamos en tal estado que es que me emociona ahora. Estábamos en tal estado que abrías la caja de las batas y te aparecía un dibujo que los que decían, vaya chorrada desde fuera. ¡Ay, que les meten el dibujo! Pues nosotros cuando llegábamos, y esto es una experiencia que puedo compartir aquí en el sitio, se abrían las cajas y salían dibujos. Hemos llorado con la carta de mi hija, hemos llorado con... Entonces, todas esas ayudas eran, aparte de lo material, que sí, porque si no, morimos allí todos, era la otra parte, esa parte emocional, son rituales, son cosas que agradecer. Ahora mismo lo piensas y yo me sigo emocionando. Nos hacíamos fotos con las cartas que nos daban, o sea, es que hemos hecho dibujos, etcétera. Otro ritual colectivo, pues cuando salían las fotos en la prensa, era la única forma de reconocerles. Yo siempre estaba a favor, ojo, y este es el que se critica, no sé dónde está, aquí hay un sitio donde... No, con el dedo, que es el tradicional. Los rituales, incluso políticos, Nosotros en el grupo de emergencia sí que tenemos claro que dices, a ver, algo público que van solo por destacar. Pues no, porque por ejemplo en terrorismo, cuando ha habido este tipo de cosas, que sea magnificado, aunque critiques al rey, a la princesa, al presidente del gobierno o a quien sea, no me meto en ningún tema. Han estado ahí y han reconocido que algo ha pasado. A la larga está reconocido que son rituales que cuando tú criticas porque no estás dentro, sí que en determinadas catástrofes, ¿verdad, Jesús?, ayudan, ¿vale? Aquí hay ejemplos, os he dicho, los he ido contando. Un altar con las cosas, este se utilizaba sobre todo en pandemia, porque no podías hacer otras cosas, ¿vale? Muchos se han retrasado. Nosotros hemos aconsejado hacer rituales después. Igual que se retrasaron los funerales, que luego se han hecho funerales, que yo me hacía un lío con mis pacientes, que no me sale la esquela y yo la veo. Pero cuando te salía a los 6 meses decía, pero si está... Entonces era como un follón que había. Mejorar la red de apoyo y qué decir y no decir. Yo siempre digo, quedaros con qué es lo que es mejor no decir. Sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos. Distráete, tira bien, no llores más que te estás torturando. La vida continúa, es ley de vida. O sea, si os ponéis, a nosotros es que me los cuentan las personas cada día y se repiten, que lo decimos por hacer sentir bien, pero al final depende cómo se lo digas. Si a una persona muy creyente le dices así de voluntad de Dios y tú estás en unión espiritual con ella persona, te puede sentar bien. Pero que a una madre que ha fallecido el hijo, lo primero que le digas es ha sido voluntad de Dios, pues te pueden responder de todo. Ahora ya no sufre. Ahora ya descansas, en demencias pasa. En demencias ahí, pues ahora vas a descansar con lo que le has cuidado y el duelo de la demencia no vamos a entrar, pero es muy ambivalente. Después de todo he dedicado parte de mi vida a ello y ahora ya no lo tengo. Entonces, pues bueno. Sí decir, pues mira, lo más fácil, me gustaría decirte algo que te alivie. Es que me quedo sin palabras. ¿Cómo te puedo acompañar? Ahí va. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti. Muchas veces el que solo necesita saber que esa persona existe. O si ya tienes un nivel de amistad, mira, se me ha ocurrido que podemos hacer esto. O a mí me sirvió, pero no lo que tienes que hacer es que cuando alguien nos dice lo que tiene que hacer, ¿qué es lo primero que se os ocurre? Tienes que saltas. O sea, somos así, hasta los niños, ¿vale? Aceptar lo que la persona expresa, pues te han dicho, qué difícil es esto, qué difícil es, qué importante lo que estás haciendo, tiene sentido lo que me cuentas. Hay un montón de frases para no meter la pata. No me extraña que estés tan triste con lo que estás pasando, me emociona escucharte. Tiene sentido para mí que te sientas culpable, cuéntamelo. En vez de decir, no te tienes que sentir culpable, es que igual hay un motivo para que sí. Igual si lo cuentas se da cuenta directamente
cómo lo hace, ¿vale? Y a forma no relacional, si no te quieres implicar, pues debe ser duro, es comprensible, es natural, etc. Evitar. Me he pasado mucho. Sí, un poco. Aguantáis 2 minutos más. Me quedan 2 diapositivas, ¿vale? Te entiendo, pero ¿no has pensado que deberías hacer esto? Sí, claro, es duro, pero tú al menos tienes a tu marido. Entiendo que te sientas culpable, pero debes pensar lo positivo que has hecho. A ver, cuando alguien está en duelo hay que ser mucho más, validar lo que le está pasando más que dar consejos. Conclusión, el duelo es natural, es una respuesta, es una vivencia multidimensional, como hemos dicho, y la pérdida de la relación debe sanarse en el contacto, que esa frase, que proporciona la relación con otros. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el hecho de que haya cosas que lo compliquen no quiere decir que el duelo tenga que ser solo complicado o patológico, ¿vale? Nuestra fuerza intrapsíquica, nuestra personalidad, el afrontamiento, como está hablando de ello, y el entorno emocional y social son protectores. Yo os he hablado de lo negativo, pero tenemos mucho positivo que podemos ensalzar para que esto vaya bien. Y el factor de resiliencia que tenemos todos, que es el factor protector que nos hace crecer frente a la adversidad. Y como decía Víctor Frank, la psicología humanista, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Muchas gracias.